Hola, hola a todas y todos, huerteras, huerteros, bienvenidos a esta clase, la primera clase del taller de huerta y jardín ecológico y también nuestra clase de lanzamiento del taller. Bueno, tuvimos un pequeño problema en la transmisión que no se veía la primera parte de la presentación, así que les subo este video, las preguntas que nos hicieron al final, también las respuestas se las vamos a dejar en las redes sociales para los que se conectaron a la clase. Ya esta clase la estoy haciendo yo solita, es para solamente mostrarles y que quede mejor hecha la clase, la primera parte sobre todo de la clase que vamos a ver. Bueno, como les comenté, hoy día esta clase es sobre la introducción al taller de huerta y jardinería ecológica. Y vamos a poner la presentación. Y también vamos a dar la explicación del taller, de cómo va a funcionar, de cuáles son los horarios, las formas de pago, etcétera, etcétera. También algunos regalitos que les vamos a dar por ahí. Bueno, somos Endémica Sustentable. Este es el lanzamiento del taller de huerta y jardinería ecológica. Me presento para los que no me conocen aún. Yo voy a ser la facilitadora de este taller. Soy Danae Tapia Augusto, soy bióloga de profesión y educadora ambiental y una amante de la naturaleza. Bueno, y por esto me he dedicado gran parte de mi vida a la educación ambiental y a estudiar también la naturaleza. Desde muy chiquita siempre tuve un contacto con ella muy profundo y me preocupaba mucho lo que estaba pasando con la naturaleza, que los seres humanos no la estuviéramos cuidando, no la estuviéramos protegiendo como se merece. Entonces yo les pregunté a mis papás qué tenía que hacer para poder cuidar a la naturaleza, para poder protegerla, que tenía que estudiar. Y ellos me dijeron que tenía que estudiar algo relacionado con las ciencias de la vida y luego, más grande, me decidí a estudiar biología. Y me he ido especializando en temas de sustentabilidad y de educación ambiental. Y bueno, esta frase que está acá me representa mucho porque es muy cierta. No se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no se ama. Entonces, para amar algo hay que conocerlo, hay que comprenderlo, entenderlo, y solamente de esa forma podemos protegerlo. Y esto es un poco lo que me guía y me ha guiado durante estos años, ya alrededor de 15 años, que he ido desarrollando esta labor de educación ambiental, colaborando y facilitando distintos espacios educativos en distintas comunidades. He conocido muchísima gente durante todo este tiempo, personas hermosas que, al igual que yo, quieren conectarse con la naturaleza, quieren entenderla y quieren cuidarla. Hemos estado trabajando con otras personas, colaborando en distintos espacios, tanto de niños, de escuelas, ¿cierto? Y también de jóvenes y adultos, donde me es como especializado más aún en el tema de los huertos, también el reciclaje, otros temas de educación ambiental, pero los huertos es lo que más he desarrollado. Y todas estas experiencias de trabajo con los huertos y los jardines también, jardines terapéuticos y de otros estilos, quiero transmitírselos a través de estos talleres. Este taller en sí es un taller para principiantes o quienes se estén iniciando en la huerta o en la jardinería, los que estén empezando a tomar ese contacto, que quieran, tienen un espacio, aunque sea chiquitito, un balcón, una ventana, donde quieran empezar a tener plantitas y eh, no tener la creencia de que uno tiene mala mano para las plantas. En realidad eso simplemente es desconocimiento. ¿Ya? Yo cuando empecé a tener plantitas, como las primeras que cuidé yo, me regalaron cactus y suculentas. Y hay algunas que todavía las tengo, incluso están aquí en mi ventana, que tienen más de 10 años y que, imagínense, son súper viejitas y que he aprendido a cuidar. Entonces, como yo aprendí, ustedes también pueden aprender. No se necesita tampoco hacer una carrera universitaria para aprender a conectarse con la naturaleza y a cuidar, en este caso, una huerta o un jardín. Pero sí se requiere algo de conocimiento. Es importante tener ese conocimiento para comprender cómo funciona,
cómo funcionan estos espacios, esto que vamos a ver que son pequeños ecosistemas, y también comprender la función que tienen las plantas en este sistema, que no es solo la planta, ahí vamos a ver que hay integrado muchas más cosas, muchos más elementos. Bueno, en esta introducción a la huerta y el jardín, vamos a primero hacer ciertas reflexiones. A mí siempre me gusta comenzar mis talleres reflexionando sobre en el momento en el que estamos, en el momento en el que está el ser humano. Y hoy en día estamos en un tiempo que es un tiempo de crisis, y no solamente la crisis sanitaria, producto de la pandemia del COVID, sino que hay una multiplicidad de crisis que se están dando a nuestro alrededor y que nos están afectando. Hay una crisis ecológica, socioecológica compleja, hay una crisis también económica y la crisis sanitaria. Y en este momento es como que han convergido todas esas crisis. Estamos, por lo tanto, en un punto como crucial de plantarnos y pensar hacia dónde vamos a ir, cómo le vamos a dar soluciones a estas crisis, cómo nos vamos a sobreponer a estas crisis que actúan en conjunto y que finalmente, si uno estudia y va más allá, tienen un componente principal que somos nosotros los seres humanos. Nosotros hemos generado estas crisis. Por lo tanto, somos nosotros quienes debemos resolver esa crisis. ¿Y cómo se resuelve? Cambiando la forma de hacer las cosas. No sacamos nada con hacer lo mismo, vamos a obtener la misma respuesta si seguimos haciendo lo mismo. No vamos a resolver nada haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora. ¿Y qué es eso? Es todo lo que tiene que ver con la producción, todo lo que tiene que ver con la contaminación, la producción de contaminación, eh, la la explotación de la naturaleza. Todas esas formas ya no pueden seguir más, porque eso justamente, esas acciones de nosotros los seres humanos, que aunque nosotros estemos aquí en nuestro computador quizás estudiando o cuidemos el jardín, pero somos consumidores también de muchos productos, y esos productos se generan a partir de estas acciones que han ido degradando el mundo natural. Y producto de esa degradación también es que han surgido, por ejemplo, enfermedades, ha surgido o está aumentándose la contaminación. Tenemos un cambio climático donde hay un aumento de la temperatura, ¿cierto? Que es otro fenómeno que aporta al cambio climático, un aumento de temperatura que no hemos podido controlar porque durante todo este tiempo, que ya llevamos alrededor de 50 años pensando y diciendo, oye, tenemos que hacer algo, pero finalmente no lo hacemos. Y se entiende que en los 70, ¿cierto? Cuando se dijo, hey, hay un problema importante con el medio ambiente y no nos podemos seguir haciendo los lesos, tenemos que hacer algo, se hizo la primera reunión, se tomaron ciertos acuerdos, después a partir de eso se hizo una seguidilla de reuniones, protocolos, donde habían países que los cumplían, otros que no los cumplían, y finalmente no llegamos a disminuir los gases de efecto invernadero, no llegamos a disminuir la contaminación, todo eso ha sido un proceso que ha ido en aumento. Tenemos más conciencia, sí, hemos generado energías renovables, ¿cierto? Algunos de los que quieren cambiar realmente este paradigma y ir hacia una sociedad más sustentable, más sostenible, han ido haciendo cosas, pero todavía no es lo general, no es lo que se hace en todo el planeta. Entonces, si bien hay países que decían, hey, ok, yo voy a ser sustentable cuando crezca y cuando genere un cierto bienestar para mi población. Pero eso tampoco ha ocurrido. Muchos países han crecido económicamente, pero no han generado mayor bienestar a sus poblaciones. Por lo tanto, esa idea económica de que primero crezcamos, aumentemos la riqueza y después preocupémonos del medio ambiente, no ha funcionado como tal. Y por eso hoy en día estamos en un momento en que es crucial y tenemos que decir, ya, esa idea no resultó, no solucionamos nada con generar más riqueza. Al contrario, hemos hecho peor las cosas ciertos ámbitos de la vida humana y del mundo natural. Entonces,
planteémonos cómo podemos ser sostenibles, cómo podemos retomar una relación armónica con la naturaleza, con el medio ambiente, descontaminar. Quizás ya no vamos a lograr disminuir la temperatura porque llegamos a un punto de no retorno, pero sí nos vamos a poder adaptar a las consecuencias del cambio climático, porque eso es lo que nos queda, adaptarnos a las consecuencias del cambio climático y tratar de ser lo más sostenible posible de aquí en el futuro para que las futuras generaciones no paguen los costos de la problemática, la crisis socioambiental que hemos desatado. Y aunque parezca muy mínimo, el hacer un jardín y una huerta es parte de estas soluciones, aunque sea un granito de arena, es algo, una acción concreta que nosotros podemos realizar en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, para aportar, para ir convirtiéndonos en esta sociedad más sostenible que debemos ser. Y esto se hace sobre todo más relevante en las ciudades, ¿cierto? En los centros urbanos, donde hay una alta densificación y mucha gente que está en las ciudades, ¿cierto? Y que ha migrado del campo a la ciudad buscando mejores condiciones, en fin, pero al mismo tiempo de que hay más oportunidades quizás en las ciudades también se genera más contaminación. Contaminación en términos de la cantidad en la cantidad de industrias que generan gases de efecto invernadero, hay contaminación acústica, en fin, o sea, hay muchos residuos que dejamos que generan contaminación. Y además, al estar más densificadas las ciudades, hay menos espacios verdes, se ocupa todos los espacios para construir. Y por eso el hacer una huerta o un jardín también devuelve un poco las áreas verdes, este mundo natural a las ciudades. Y los huertos y los jardines no tienen por qué ser grandes extensiones de tierra, pueden ser en nuestros balcones, ¿cierto? Quizás en una ventana, en el espacio que tengamos disponible o integrándolo a los espacios que ya existen dentro de nuestros hogares. También podemos recuperar sitios que son eriáceos, que por ejemplo tenían microbasurales o son focos de violencia, ¿cierto? De delincuencia, recuperar esos espacios instalando los huertos y los jardines que además de hermosear, ¿cierto? Además de traer la naturaleza a las ciudades, son focos de biodiversidad y también son espacios donde podemos socializar, conocer a los vecinos, hacer comunidad, y eso es importante, la cohesión social. Frente a las crisis, por ejemplo, hoy en día nos está afectando mucho la delincuencia, la violencia que se da en las calles. El conocer a los otros hace que estemos más resguardados, porque podemos apoyarnos entre todos. Bueno, luego de esta reflexión, que me gustaría que estas preguntas, estas inquietudes con respecto a dónde estamos parados hoy en día los seres humanos y cómo vamos a continuar, porque no, el tema de la crisis socioambiental no toca solamente a la naturaleza, sino que toca principalmente a nosotros los seres humanos. Ya la naturaleza, el planeta va a persistir, va a seguir su curso. Somos nosotros los que estamos en peligro más que ella. El planeta es un sistema complejo y que ha vivido extinciones masivas, prácticamente el 95 más por ciento de la vida que había en el planeta en otras ocasiones, en otra parte de la historia de nuestro planeta, se han dado y ha vuelto a surgir la vida. El planeta volvió a tener vida, volvió a prosperar, pero nosotros somos el punto. Si nosotros vamos a seguir en esta historia de la Tierra o no, porque a nosotros es a quien más nos afecta el problema socioambiental que existe hoy en día en el planeta, más que al planeta en sí. El planeta tiene vida para rato, y ahí puede surgir vida de él por mucho tiempo más. ¿Ya? Pero nosotros somos los que, si nos extinguimos, vamos a pasar a la historia como la especie destructora, en realidad. Y eso es lo que también queremos ver, qué es lo que queremos dejar, o sea, cuál es el legado
que queremos dejar como especie en el planeta. La de ser una especie destructora, casi como un virus, como dicen algunos, o de ser una especie que aportó en la construcción de un planeta mejor. Y bueno, como les decía, aunque sea un pequeño grano de arena, el hacer un huerto o un jardín aporta, es un aporte. Bueno, los jardines, un jardín, como dice acá, esto no es una definición, sino que es como una especie de poesía, es un lugar que es rico, es abundante, ¿cierto? Es apasionante, es un lugar que nos relaja, nos acerca a la naturaleza y que acoge un mundo que es muy variado y que podemos descubrir y contemplar a lo largo del cambio de las estaciones. Y por eso las grandes civilizaciones hacían jardines. La jardinería comenzó desde muy temprano, una vez que nos asentamos, ¿cierto? Pasamos de ser nómades a ser sedentarios, ya empezamos a establecer los cultivos, cultivos para alimentarnos y también cultivos ornamentales. Y al principio, bueno, estos jardines, cuando se comenzó con la idea del jardín, ya esta palabra, tenía un significado que era místico, que era religioso, ¿cierto? Que venía derivado del jardín del Edén en muchas culturas, no solamente la cristiana, sino que en todas las culturas, ¿cierto? Este aspecto religioso tiene que ver con el jardín, esta exuberancia, donde está todo el conocimiento, está todo lo bueno. Y por eso se considera un lugar de disfrute y después ya en las sociedades más modernas una necesidad estética y cultural. Todas las civilizaciones tenían sus jardines, desde la Mesopotamia, ¿cierto? Los jardines colgantes, pasando por los jardines que hicieron los griegos, los egipcios, los romanos, todos tenían jardines que los rodeaban, a donde ellos iban a inspirarse, a pensar, a recrearse, también a obtener distintos tipos de compuestos para hacer medicamentos, para hacer infusiones, para alimentarse. Entonces, el concepto del jardín no está muy lejos de el de la huerta. ¿Ya? Comenzaron como jardines estéticos de especies ornamentales y también está este otro como jardín que es como una especialización de jardín en realidad, que es la huerta. ¿Ya? La huerta es un espacio de pequeña extensión donde se cultivan las verduras, las legumbres, las frutas, ¿cierto? Y la huerta ecológica en particular es un espacio donde esos cultivos tienen un manejo ecológico y se utilizan insumos ecológicos. ¿Qué significa esto? Que vamos a tratar de utilizar lo mismo que viene de esos cultivos, de los materiales que se producen ahí, para hacer los insecticidas, para hacer los abonos, para hacer, en fin, todo lo que necesitamos no va a ser de una producción química, de una producción sintética, que puede ser tóxica, sino que va a ser todo de materiales que son orgánicos, que son biodegradables y que podemos obtener desde la misma huerta. Y entonces aquí se genera un ciclo, como un ciclo virtuoso donde nada se pierde, como dice Lavoisier, nada se destruye, nada se crea, solo se va transformando. Y esta idea tiene mucho que ver con cómo funcionan los ecosistemas. En el jardín también, en el fondo, si nosotros pensamos en un jardín o en una huerta, estos son pequeños ecosistemas a escala. Y lo que nuestro objetivo debería ser construir ecosistemas en nuestros jardines y en nuestras huertas. ¿Ya? Porque un ecosistema, en su definición formal, es un conjunto de elementos distintos, ya sean bióticos, es decir, con vida, como abióticos, es decir, de elementos inertes. ¿Cierto? Lo vivo es lo que vemos desde lo más pequeñito, los microorganismos, ¿cierto? Los insectos, las plantas, los pájaros, los mamíferos que pueden andar por ahí, los reptiles, ¿cierto? Lagartijas, sapitos, todo eso, todos esos elementos vivos interaccionan con elementos que son abióticos, que no tienen vida, pero que son indispensables para que se mantenga, para que se genere la vida ahí.
como son el agua, los minerales del suelo, como es el viento, ¿cierto? El aire, que tiene los gases, distintas mezclas de gases que toman las plantas, que tomamos nosotros los animales. Está el sol, todo este obviamente importantísimo elemento que nos entrega energía, nos da calor, las plantas con la radiación pueden hacer fotosíntesis, es decir, generar sus propios alimentos, y entonces entre todos estos elementos hay un intercambio de materia, de energía y de información, y mientras más elementos hayan, esa materia, esa energía y esa información es mayor. ¿Por qué es importante que haya una diversidad grande de elementos? Porque ese sistema va a ser mucho más resiliente. Un sistema que tiene mayor biodiversidad, tiene mayor información y por lo tanto puede responder mejor al medio, a las perturbaciones del medio. Un ecosistema que es un monosistema, como por ejemplo los cultivos de las plantaciones forestales o agrícolas, o incluso en algunos jardines que son monotemáticos, tienen una sola especie, esos sistemas son mucho más susceptibles a las plagas, a las enfermedades, a los incendios, a, no sé, una erupción volcánica. Mientras que un ecosistema diverso es más resiliente a cualquiera de esas perturbaciones. Funcionan como una unidad, ¿cierto? Y son más eficientes en el uso de los recursos que un sistema que es más pobre en elementos. Y por eso nuestro ideal debería ser construir estas huertas y estos jardines como un ecosistema, como el que se muestra acá, ¿cierto? Este es un ecosistema chileno donde vemos que hay una gran diversidad de especies vegetales y también de especies animales y de microorganismos que no los podemos ver, pero que también están ahí haciendo su aporte. Ahora tenemos que preguntarnos, aparte de qué es, ¿cierto? Y para qué sirven todos estos elementos que están dentro de estos ecosistemas. Cuando queremos hacer un huerto o un jardín, tenemos que hacernos ciertas preguntas para determinar el objetivo o el propósito que va a tener este espacio. Ya vimos el qué es y cómo funciona un huerto o un jardín, que lo ideal sería que fuese como un ecosistema. También para qué hacer el huerto o el jardín, para qué lo quiero hacer yo, cuál es el fin que busco. Relajarme, recrearme, hacer una actividad física que sea liviana, obtener alimentos, ser un espacio de contemplación, ser un espacio educativo, ser un espacio de encuentro. ¿Y por qué es importante hacerse esta pregunta y determinar el objetivo? Porque van a haber personas que estén ahí, que se vinculen a ese espacio. Y tiene que haber un diseño para que nosotros, los que nos vayamos a beneficiar de este huerto o este jardín, realmente podamos disfrutar de ese propósito. Y por lo tanto, pensar en el objetivo nos hace diseñar para ese objetivo y pensando en esas personas que van a interactuar en ese espacio, ¿cierto? Si va a ser un espacio de contemplación, vamos a tener que tener ciertas especies, si queremos meditar, por ejemplo, especies que generen ciertos sonidos, que queremos escuchar ciertos olores, que queremos sentir ciertas texturas, que queremos palpar, ¿ya? Si es un espacio que es educativo, tiene que tener información que podamos entender lo que estamos viendo. Un espacio, si es de reunión, ¿cierto?, de una comunidad, un espacio donde poder efectivamente juntarnos y compartir. Y también es importante preguntarnos dónde hacer un huerto o un jardín, o qué espacio tenemos disponible para hacer eso. Y acá esto es importante en el sentido de que si yo tengo un espacio definido ya, o sea, en ese espacio tengo disponible para hacer la huerta y el jardín, tengo que saber qué soleamiento tiene, qué orientación, si es un espacio de alta radiación o es un espacio de sombra o de semisombra,
porque de eso va a depender qué tipo de plantas voy a poder cultivar en ese espacio. No puedo poner cualquier planta en cualquier lugar porque no se va a dar bien. Entonces debemos considerar varios factores. El espacio que tenemos disponible, si tenemos o no tenemos suelo disponible, si ese suelo, cuáles son sus características, sus condiciones, si lo vamos a tener que abonar, arreglar, ¿cierto? O si no tenemos suelo disponible, ya pensar en generar sustrato para las macetas, la orientación, el agua, que es hoy en día crucial, ¿cierto? Tenemos una crisis hídrica también y el agua es un recurso que va siendo escaso. Por lo tanto, tenemos que tener especies que quizás sean de requerimientos hídricos más bajos para poder ahorrar en riego. ¿Qué tipo de riego requieren? O si podemos hacer riego manual o si podemos construir un sistema de riego por goteo, aspersión u otro, para hacer el riego más eficiente también. La ventilación. ¿Les va a llegar aire a nuestras plantitas o no? ¿O les va a llegar viento? ¿Desde dónde viene el viento? ¿Ya? Si tenemos plantas con flores, ¿dónde, y son polinizadas por polinizadores, ¿de dónde van a venir esos polinizadores si no tengo un área, por ejemplo, natural cerca, o un parque, o un jardín, una plaza más grande? Las personas, que ya comentamos, y el presupuesto. ¿Tengo o no tengo presupuesto? ¿Tengo materiales para reutilizar? ¿Puedo ir a buscar reciclaje, etcétera? Luego de responder y considerar todas estas preguntas, ya podemos empezar a hablar del diseño de este huerto y el jardín, que comienza con el diagnóstico, ¿cierto? Que comienza, bueno, antes del diagnóstico en realidad con indagar, con conocer. Esto es súper importante estudiar, no ponerse a hacer las cosas sin saber. Primero informarse, aprender, tomar este curso, por ejemplo, u otros cursos, ir a buscar libros a la biblioteca, descargar desde internet, pero información que sea efectiva, que sea verídica, que me dé un valor real. Luego de eso, ya estudié, ya entendí un poquito cómo funciona todo esto, hago el diagnóstico, porque para hacer el diagnóstico también tengo que tener algo de conocimiento, porque tengo que ver las condiciones de ese lugar, de ese espacio. La orientación, ¿cierto? Que tiene, el clima, los vientos, la vegetación ya existente, si es un espacio abierto, que era natural y que queremos recuperar, la topografía, la calidad del suelo, del agua. Todo eso entonces, sabiendo ya todas las características de este espacio, yo puedo comenzar a planificar, puedo comenzar a hacer el diseño como tal. ¿Qué materiales voy a utilizar? ¿Qué es lo que tengo disponible? ¿Cómo lo tengo que organizar para después hacer la construcción, ¿cierto? La implementación del espacio y la mantención. Y una vez que ya hemos pasado una temporada, podemos hacer la evaluación. ¿Tuvimos plagas? ¿No tuvimos plagas? ¿Las plantas sobrevivieron? ¿Se murieron? ¿Dieron bien los frutos o no? ¿Florecieron las flores como yo quería o no? Evaluamos todo eso y nuevamente volvemos a indagar. Si se dieron problemas, para resolverlos tenemos que volver a buscar información. Y este taller les va a servir para eso porque van a tener acceso a toda esa información y a las posibles soluciones. En el jardín y la huerta, además de pensar, ¿cierto?, en el diseño, en que vamos a tener las plantas, no es lo único, sino que hay que tener un set de herramientas y de elementos para poder manejar y mantener la huerta y el jardín. Estos elementos, como son los básicos que deberíamos contemplar en un diseño de nuestros jardines y nuestras huertas, que son obviamente y principalmente las camas de cultivo o las jardineras o las macetas donde vamos a establecer nuestras plantitas y que pueden ser de distinto estilo, ya dependiendo de los requerimientos. Pueden ser camas altas para personas que tengan problemas de espalda y no se puedan agachar, pueden ser jardineras de distinto tamaño, de distintas alturas, macetas también de acuerdo a las características del lugar donde se van a poner, autorregantes o no, ¿ya? Dependiendo de las condiciones que nosotros
y los requerimientos que tengamos. Es importante en cualquier diseño tener un sendero o unos senderos, ¿cierto? Poder tener acceso fácil a las plantas para poder hacer los manejos, los labores en cada temporada. Y que esos senderos además estén, tengan relación con nuestras dimensiones. No, obviamente no podemos poner senderitos muy chiquititos porque tenemos poco espacio, entonces queremos poner más plantas y no tenemos buen acceso a ellas porque hicimos un sendero muy chico. O un sendero para personas que tengan movilidad reducida, ¿cierto? Que anden en bastón, con carrito o con silla de ruedas. También es importante pensar en el sistema de reciclaje orgánico. Esto es algo que yo siempre incluyo en los talleres porque es súper importante, no solamente porque se genera abono a través del reciclaje orgánico, sino que también podemos reducir, podemos reciclar una materia que cuando se va a los vertederos o a los rellenos sanitarios, lo único que hacen es podrirse y producir contaminación que después se infiltra en los suelos y llega a las napas subterráneas, ¿cierto?, de agua que muchas personas utilizan para beber. Entonces, tener una compostera, tener una lombricera, hace que disminuyamos, que evitemos llevar esos residuos a los vertederos, a los rellenos sanitarios, y además disminuimos las emisiones de gases de efecto invernadero como el metano. Y por otro lado, tenemos un súper buen abono, materia orgánica para nuestras plantas, ¿cierto? Una compostera nos genera compost, que es un abono que es rico en nutrientes, que se da lentamente a las plantitas y además mejora la estructura del suelo. Y la lombricera nos da humus, que es un abono de rápida adquisición, de rápida alimentación por parte de las plantitas y que tiene un alto contenido de fósforo y de potasio. Entonces ahí tenemos que tener alguna de las dos. Los que tengan más espacio pueden tener compostera y lombricera, los que tengan menos espacio pueden tener solo una lombricera y van a generar un abono bueno igual. También es importante tener una almaciguera, ¿ya? Las almacigueras son como salas cuna, por decirlo así, como incubadoras de las semillas. Acá vamos a hacer germinar nuestras semillas, vamos a obtener nuestras plántulas chiquititas y las vamos a proteger en este periodo de crecimiento inicial. Y además vamos a poder seleccionar las especies que estén en mejores condiciones. Las plantas que se vean más vigorosas, que se vean más sanitas, son las que vamos a pasar a suelo, y esas entonces son las que van a aprovechar los nutrientes del suelo y el riego. Y ahí también vamos a ahorrar en regar quizás una planta que no va a tener buenas condiciones. Y las almacigueras vamos a ver en las clases cómo podemos construir. Hay distintos tipos de diseño. También, sobre todo para los huerteros y huerteras, tener un semillero, ¿cierto? Un espacio donde mantener, guardar las semillas, súper importante porque tenemos la soberanía sobre nuestras semillas, no las tenemos que estar comprando todas las temporadas y además las podemos ir mejorando, porque cada vez que seleccionamos, cuando vamos a hacer la recolección de las semillas, dejamos semillar las plantas que eran las mejores, las que son mejores frutos, las que crecieron más vigorosas, las que tenían las mejores características, de esas vamos a obtener entonces las semillas, y para que duren para las próximas temporadas y los próximos años, tienen que estar resguardadas en un lugar con las condiciones adecuadas. Y también tener un lugar donde guardar las herramientas. Puede ser una bodega, una caja. Lo importante es que sea un espacio donde estas herramientas no se oxiden, ¿cierto? No estén expuestas a la humedad y las podamos limpiar y mantener ahí limpias. Y entonces no tener que estar comprando siempre herramientas, sino que estas puedan durar con nosotros mucho tiempo. Hay herramientas que son como las más principales de la huerta y del jardín. De la huerta, la horqueta o laya, ¿cierto? Esta especie de tridente, que vamos a ir viendo sus funciones en las clases del taller.
las palas para cavar o hacer surcos, los rastrillos para hoja, rastrillos para material más grande, ¿cierto? La carretilla y elementos para cortar. También para desmalezar como el azadón y el escardillo o para hacer surcos. Y las herramientas de poda. Ya la poda también es una labor importante en la huerta y en los frutales, ya en estas plantas que son mucho más domesticadas y que lo requieren, donde vamos a tener distintos tipos de tijeras, serruchos, sierras, también motosierras incluso para plantas más grandes. Y para el jardín tenemos este pequeño set, ¿cierto?, de herramientas que imitan las herramientas del huerto. En el fondo también tenemos una laya, un rastrillo, un cultivador, que es esta palita más alargada, ¿cierto?, con la que uno hace el orificio y mete la plantita, la plántula, palitas para cavar de mano, tijeras para cortar setos o césped también, y los herramientas o los instrumentos para regar. Aquí, bueno, se muestra una regadera de riego manual, pero podemos hacer sistemas de riego y también un pulverizador. Este elemento es bien importante porque con el pulverizador vamos a aplicar los biopreparados preventivos, los biopreparados para combatir plagas y enfermedades y también los abonos líquidos. Entonces es importante siempre tener un pulverizador, ya sea jardín o huerta. Las dimensiones ahí van a cambiar. Entonces, bueno, todas estas herramientas vamos a ir viendo su función y también sus cuidados durante el taller. Y para ir finalizando como esta clase de introducción, quería hablar sobre los efectos y los beneficios que tiene la jardinería y la agricultura ecológica. Y vamos a empezar por hablar de los efectos negativos que ha tenido la jardinería y la agricultura convencional. Estos efectos negativos tienen que ver con el uso de insumos como los insecticidas, los herbicidas, fungicidas, etcétera, en base a compuestos que son tóxicos y que dañan el medio ambiente y ponen en riesgo a los animales, las plantas y también a nosotros las personas. Muchos de estos compuestos se ha visto por estudios que generan a largo plazo, producto de la exposición, cáncer o son neurotóxicos y producen enfermedades graves en las personas y también en los animales. Entonces, el uso extensivo de estos productos ha generado mucha contaminación. También el consumo excesivo de agua de riego. Y en Chile tenemos el caso de los paltos, ¿cierto?, que están en laderas de cerro y que han chupado mucha agua de lugares como en la zona central, como en las regiones de Valparaíso, donde se ha hecho un uso no racional del recurso. Y se ocupa también para especies que no están adaptadas a las condiciones climáticas, como son el césped, el pasto. Y por eso hoy en día se está pensando, en muchas municipalidades ya lo están haciendo, el recambio del pasto por otras especies que tengan menos requerimientos hídricos y estén mejor adaptadas a el clima más seco que estamos teniendo cada vez más. También la utilización de nitratos, de productos que son principalmente para fertilizar, ¿cierto? Los fertilizantes que son altamente solubles, que son principalmente sales y que se infiltran en la tierra y contaminan las aguas subterráneas y los acuíferos. Y no solamente eso, sino que en los ríos van a depositarse al mar y las playas que están cercanas a esos cursos de agua también se ven contaminadas. Hay lugares en el planeta donde en esas playas donde desembocan los ríos ya no hay vida, porque el exceso de nitratos produce un proceso donde el oxígeno se va perdiendo, no hay oxígeno suficiente en el agua. Y por lo tanto, la vida también se va perdiendo, porque las especies, aunque estén en el mar, también necesitan oxígeno, ¿ya? Y también se pierden las especies de algas normales de ahí, hay procesos de marea roja, ya hay un aumento por esta nitrificación, esta alta cantidad de alimento disponible,
hay un aumento de ciertas especies que pueden ser dañinas, como las que producen la marea roja. Y también se produce una gran cantidad de residuos vegetales que se incineran, ¿ya? O se llevan a vertederos sin aprovecharse cuando se podría hacer compost, se podría hacer abono desde esos residuos. Y las quemas obviamente generan contaminación. Bueno, todos estos problemas entonces nos llevan a reflexionar y a plantearnos un nuevo concepto y una nueva mirada, un nuevo paradigma en la agricultura y en la jardinería, que es la agricultura y la jardinería ecológica o sustentable, donde los modos de construir y las técnicas que se utilizan son respetuosas con el medio ambiente, son racionales, o sea, se ocupan los recursos de manera racional y no en exceso. También nos permite ahorrar agua, ahorrar también productos fitosanitarios y abonos, porque estos ecosistemas que estamos construyendo, cuando un ecosistema es real, o sea, funciona como corresponde, está todo lo que necesita está ahí, no requiere mayor intervención por parte nuestra. También fomenta los hábitos y las actitudes que contribuyen a la conservación y a la protección del medio ambiente y de la salud de todas las especies, no solamente de nosotros los seres humanos. Siempre tenemos que ir cambiando esa visión tan antropocéntrica de que somos lo más importante que existe en el planeta, porque la verdad es que al ritmo que vamos, somos lo primero que va a desaparecer del planeta y el resto de las especies ni se va a acordar de nosotros. Entonces, la idea es que podamos ser una especie que contribuya y que aporte al bienestar de nuestras, de las otras especies que existen en el planeta y de todos los elementos, de todo lo que está y habita el planeta. Bueno, los beneficios que tienen los huertos y también los jardines son varios, son muchos y en distintos ámbitos. Aquí yo les voy a mencionar solo dos de ellos que están muy bien estudiados, como son los que ya hemos visto en términos ambientales, ¿cierto? El aumentar la biodiversidad de las ciudades o incluso de los lugares que ya son naturales. Por ejemplo, los campos. Los campos, si bien nosotros decimos, sí, eso es un ambiente natural, pero muchos campos solo tienen monocultivos, no hay mucha diversidad. Entonces, incluir mayor diversidad tanto en los cultivos como en las ciudades aporta a tener más información y esta resiliencia mayor. Además, ocupando insumos que son naturales, evitamos la contaminación del suelo, de las aguas y la toxicidad hacia las otras especies y hacia nosotros mismos. Y en términos de salud hay una relación muy intrínseca entre los seres humanos y la naturaleza. Nosotros somos naturaleza, somos parte de la naturaleza, somos otra especie más dentro de este planeta. Por lo tanto, tenemos un vínculo innegable con la naturaleza, aunque algunos los hayan perdido. Pero el estar en contacto con la naturaleza, esto ya se ha demostrado por muchos estudios, nos da bienestar, genera que nos sintamos felices, genera que nos sintamos tranquilos, disminuyen, por ejemplo, los estados ansiosos, disminuye el cortisol en nuestro sistema y aumenta sustancias neurotransmisores como la dopamina o la serotonina, se regula nuestros ciclos y tenemos además un aporte en términos nutricionales. Cuando hablamos de las huertas, nos estamos alimentando de productos orgánicos con un valor nutricional muy alto, en términos físicos, porque hacemos una actividad que es liviana, pero que nos mantiene activos, y en términos mentales o psicológicos, porque nos genera este bienestar. Entonces, como ven, es como beneficio por todas partes. Para ir terminando la parte de la clase, les quiero dar algunos pequeños consejos como para comenzar. Los que estén empezando en este mundo de las huertas y de los jardines, es súper importante no olvidar el suelo. El suelo, y sobre todo que el suelo además tiene vida y que esa vida es muy importante en la relación con las plantas, ¿ya? Hay que trabajar el suelo, hay que abonar, hay que poner materia orgánica en el suelo para que el suelo
tenga las mejores condiciones y sea esta matriz, como útero de las plantitas, y las plantas estén sanas. Mientras más sanos están los suelos y más nutridos están los suelos, también lo van a estar nuestras plantitas y van a ser menos susceptibles a las plagas, a las enfermedades. Van a crecer más bonitas, nos van a dar mejores frutos, mejores flores. También es importante conocer las plantas, saber qué nombre tienen. Muchos alumnos vienen y me dicen, miren, profe, me regalaron esta planta, no tengo idea qué es. Y a veces yo tampoco sé porque no las conozco todas, ¿ya? Pero es importante saber el nombre de la planta, de qué familia viene, cuáles son sus requerimientos para poder tenerla y darle las condiciones que requiere. Las plantas son seres vivos también, es como conocer a una persona, ¿cierto? Cuando yo conozco a un amigo, me intereso en qué piensa, ¿cierto? En qué cosas les gustan, para poder, de alguna manera yo, no sé, si le quiero hacer un regalo, no le voy a regalar cualquier cosa, sino que le voy a regalar algo que le interese. A la plantita es lo mismo, ¿cierto? La tengo que conocer para ver cuáles son sus necesidades y poder satisfacer esas necesidades y que esté bonita, esté sana, esté en buenas condiciones. El otro tip es cultivar según la temporada. ¿Ya? También de repente nos regalan una planta y no tenemos ni idea cuándo hay que ponerla, cuándo hay que trasladarla afuera al jardín o cuándo va a dar o no nos va a dar la fruta, si se le caen las hojas o no. Y por eso también es importante saber qué planta es y cuáles son sus características. Y cultivar en la temporada que le corresponde. Porque si yo pongo una planta en otra temporada, no me va a dar nada, ¿ya? Sobre todo en la huerta. También comenzar con especies de fácil propagación y cuidados en nuestros huertos y nuestros jardines. Plantitas que no requieran tantos cuidados, sino que, por ejemplo, en la huerta, empezar con especies de hoja y que son pequeñas y que son rápidas de producir, ya que no requieren tanto cuidado, para ir aprendiendo, ir tomando la mano, como se dice, al cuidado de las plantitas. En los jardines, no sé, por ejemplo, cuando yo empecé a cuidar plantitas, las primeras que me regalaron fueron cactus y suculentas, que son como las más fáciles porque no tienen tantos requerimientos. Y incluso algunas las tengo hasta el día de hoy, ya tienen algunas más de 10 años y pueden perdurar por mucho tiempo. Hay plantas que viven cientos de años, miles de años, y están en buenas condiciones, de acuerdo a la especie, ¿cierto? No todas tienen esa misma longevidad, pero dependiendo de la especie pueden durar muchísimos años. También hacer las asociaciones correctas. De repente en la huerta muchas personas mezclan plantas que no les gusta estar juntas, ya que no tienen una buena relación y ninguna de las dos crece bonita. Por eso hay que tener algo de conocimiento para la jardinería y para la huerta, porque no todas se llevan bien con todas, igual que nosotros las personas, ¿ya? Y otras se llevan muy bien entre ellas y se potencian y se cuidan y crecen mucho mejor estando juntas. También regar, el riego adecuado, de acuerdo a los requerimientos hídricos que tiene cada especie. Todas son distintas. Si nosotros regamos mucho una planta que es de bajo requerimiento hídrico, se nos va a podrir, se nos va a marchitar porque se pudrió la raíz. En cambio, si tenemos otra que le gusta mucho el agua, es de alto requerimiento hídrico y la regamos poco, se nos va a secar. Entonces, por eso también es importante conocer las plantas. Bueno, a modo de resumen de lo que hemos estado hablando durante esta clase, primero comenzamos reflexionando, ¿cierto? Posicionándonos en qué estamos hoy en día los seres humanos, nuestra civilización. Estamos enfrentados a una multiplicidad, a una crisis múltiple, por decirlo así, y tenemos que repensar cómo vamos a seguir respondiendo, porque las respuestas que hemos hecho hasta ahora no han resultado. Entonces tenemos que plantear otra forma de respuestas desde otro paradigma. Un paradigma, ¿cierto?, que nos vincule con la naturaleza, donde tengamos una relación armónica con ella, donde realmente volvamos a ser parte de esa naturaleza y no nos sintamos aparte como algo que es como extraño de esto. No, nosotros somos parte de la naturaleza, somos otra especie más, somos animales, ¿ya? Y eso tenemos que volver a contemplarlo y desde ahí
empezar a dar soluciones que sean sostenibles para que las futuras generaciones puedan disfrutar de lo mismo que nosotros quizás hemos disfrutado y que los anteriores generaciones disfrutaron de la naturaleza o beneficios que pudieron obtener, ¿ya? Y que no vean en riesgo su sobrevivencia, que es lo que vamos a hacer si seguimos con el camino que hemos llevado hasta ahora. Entonces vimos que, aunque sea pequeñísimo, aunque parezca un grano de arena muy, muy pequeño, el hacer un jardín o hacer una huerta y que tenga que como objetivo nos pongamos que eso sea realmente un ecosistema, que funcione como un ecosistema, es importante porque estamos dando un pasito, aunque sea chiquitito, en la vinculación con otras especies. Recordemos que son seres vivos, las plantas, los microorganismos, los insectos, los pájaros, en fin, todos esos son otros seres vivos. Y lo mejor que podemos hacer es tomar estos espacios, estas aulas, en el fondo que son los jardines y las huertas, y eh, poder de alguna manera plantarnos ahí como parte de ese ecosistema y aprender a conocer estas otras especies que quizás hemos estado muy metidos en el trabajo, en los estudios, en la ciudad, en estas otras, las distracciones quizás, y no hemos tenido el tiempo y no nos hemos dado el espacio para compartir y para sentirnos parte del medio natural. Entonces, estos espacios son un aula, un espacio ideal para conocer, para transformar también nuestra relación con la naturaleza. Y vimos que habían ciertos elementos básicos que tenemos que pensar y tener para diseñar las huertas o los jardines, que nos van a traer, como vimos, una multiplicidad de beneficios, no solamente a nivel mental, a nivel físico y a nivel ambiental. Bueno, esto en la transmisión les dije a los que estaban conectados y también a los que vean ahora este video, un poquito una actividad muy pequeña, de manos a la tierra, ¿cierto? De que nos comenten, nos cuenten qué aprendieron durante esta clase, si habían cosas que ya sabían o no, si les hizo conexión, si lo encontraron interesante también y qué cosa aprendieron, qué aprendizaje se llevan de esta primera clase. Y también que comiencen con ya a empezar las plantitas, a germinar las especies. Estamos en temporada de otoño. Los que estén iniciando, les recomiendo que empiecen por especies que son como básicas en la huerta y que son de hojas, son de fácil propagación, salen prácticamente solas algunas, se cuidan también casi solas, como son las acelgas, las lechugas, las espinacas, los rabanitos, que vamos a tener además una producción rápidamente. En los jardines, si están empezando un jardín y sobre todo los que estén en la zona más norte y centro de nuestro país, empezar con especies como los cactus y las suculentas, que son de fácil propagación y también de fácil cuidado, y con plantas que sean más simples, que no requieran mucho manejo, que no haya que quizás podar, que no haya que alimentar o nutrir con cosas, suplementos especiales, sino que empiecen por lo más simple. Plantas, por ejemplo, sin flor, plantas de hoja, solo de follaje. ¿Ya? Eso es como lo más sencillo también para comenzar una huerta o un jardín. Y bueno, como les decía al principio de esta clase, también vamos a hablar de lo que se viene del taller, de cómo está conformado, cómo va a ser. ¿Ya? Este taller es en línea, ya lo vamos a hacer online para que puedan acceder todos. Vamos a volver en algún momento con los presenciales también, pero por ahora lo tenemos en este formato online, sincrónico, pero ustedes pueden tener acceso a las clases grabadas. No hay ningún problema, ustedes van a tener una sala de clases, que es la aplicación de Classroom, donde van a estar todas las grabaciones de cada una de las sesiones y además van a tener acceso a una biblioteca con
libros, textos que he recopilado durante todo este tiempo y que tienen un alto valor, que algunos no son tan fáciles de conseguir, también a las guías, guía de cada sesión y a las prácticas. Cada sesión va a tener una práctica, ustedes van a tener que realizar una acción. Bueno, el taller son 10 sesiones, incluida esta primera. Luego, en la segunda sesión, que es la próxima semana, el 12, así que tienen hasta el 11 para inscribirse en los talleres. El 12 de abril vamos a hablar sobre el suelo vivo, las características del suelo, las características físicas, químicas, biológicas, cómo reconocemos qué tipo de suelo tenemos y cómo podemos mejorar el suelo, cómo debemos trabajar el suelo. Luego vamos a hablar de la nutrición vegetal. ¿Qué nutrientes necesitan las plantas? ¿Cómo se los podemos aportar? ¿De dónde los obtienen estos nutrientes las plantitas? Después, en la sesión siguiente, en la cuarta sesión, vamos a hablar del reciclaje orgánico, ¿cierto? Y yo les decía que incluyo siempre en mis talleres el reciclaje orgánico porque aparte de generar abono, aparte de generar compost y humus, estamos aprendiendo a reducir la materia que antes se iba, estos materiales que antes se iban a la basura y producían contaminación, ahora se van a otro ciclo a generar abono, a generar un aporte. Y ahí ustedes van a poder aprender a hacer un buen compost y un humus como corresponde y cuáles son las diferencias. Luego vamos a hablar de otros abonos orgánicos. En la sesión siguiente vamos a aprender a elaborar también estos abonos. Hay abonos que son que se producen más rápidamente y que son de fácil aplicación, abonos líquidos, abonos sólidos, abonos que se cultivan también. Ahí vamos a hablar también de estos distintos tipos, cuáles son sus beneficios. Y en la sesión siguiente ya vamos a meter las manos a las plantas. Vamos a empezar a propagar, vamos a aprender a propagar por semilla, cómo hay que cuidar las semillas, qué tratamiento les debemos dar a las semillas para que germinen de mejor manera. Y luego a propagar las plantas, pero a través de sus tejidos vegetales, ya no de las semillas, ¿cierto? Porque no todas las plantas generan flores y generan fruto y semilla. Hay plantitas que se reproducen de otras formas. Y dado que existen estas plantas que se reproducen de otras formas, nosotros todas las plantas las podemos reproducir de forma vegetativa, a través de esquejes de hoja, de tallo, de yemas, de raíces, y cada una, vamos a ver que cada plantita tiene una forma de propagación distinta. No todas se propagan, por ejemplo, por las estaquitas, por los tallos. Hay algunas que las podemos propagar por las hojas o por incluso yemas pequeñas. Vamos a aprender también los cuidados de los esquejes. Y en la clase que sigue ya vamos a empezar con el diseño. Entonces ya tenemos preparado el suelo, ya hicimos almácigos o esquejes de algunas plantas y ahora nos ponemos a diseñar y a construir nuestra huerta o nuestro jardín. Vamos a aprender cómo se tiene que diseñar, qué consideraciones tenemos que tener, cómo se debe organizar los espacios. Y luego vamos a hablar de cómo establecemos los cultivos, es decir, ya construimos nuestra huerta, ya construimos nuestro jardín, ahora estas especies, ¿cierto?, que propagamos, que ya están listas para irse a suelo, ¿cómo las tenemos que asociar? ¿Cómo tenemos que rotar, por ejemplo, los cultivos en el caso de las huertas? ¿Cómo tenemos que trasplantar? Ya, todo eso es importante saberlo para que ese paso de los almácigos, de los esquejes al suelo, sea una buena transición, nuestras plantas no se nos estresen y puedan prosperar el suelo. Y estén en buenas condiciones, crezcan todas sanitas. Y luego finalmente vamos a hablar en la última sesión sobre la salud de la huerta y del jardín. Cómo mantener la salud de nuestras plantas, cómo mantener la salud del suelo. Si llegan a haber plagas y enfermedades, cómo las podemos combatir con biopreparados orgánicos. Y cuál es la importancia de la nutrición también, que es algo que vamos a ver en nutrición vegetal, pero que está muy relacionado con la sanidad de las plantas y de los otros seres que están en la huerta y los jardines. Eso es entonces, si quieres descubrir todo esto que te he comentado, te invitamos a participar de este taller.
vas a poder, al final de este taller, conocer la importancia del suelo, sus propiedades, sus cuidados, vas a aprender a cómo nutrir las plantas para que crezcan fuertes, sean sanitas. También vas a aprender a elaborar distintos tipos de abonos orgánicos que son súper nutritivos, a hacer tu propio compost y humus, ¿cierto? A hacer el reciclaje orgánico y volverte además más sustentable porque estás evitando que se generen gases de efecto invernadero como el metano y contaminación en las napas subterráneas. También vamos a aprender a germinar semillas y sus cuidados, ya vas a ser un experto en germinación y vas a saber todos los truquitos que podemos hacer para que las semillas germinen correctamente, saber si van a germinar o no, y algunas preparaciones para evitar que se enfermen. También la propagación de los esquejes. El otro día me decía una estudiante que había propagado rosales y que ahora tiene, con el taller que hicimos en una sesión anterior, en un taller anterior, y que ahora tiene un jardín con muchísimos rosales. También a diseñar y construir tu huerta y tu jardín. Tú vas a poder diseñarla a tu gusto y vas a poder construirla también. Vas a saber asociar y a rotar los cultivos en tus huertas y asociar los cultivos, las plantitas en tus jardines y que todas crezcan bien, se lleven bien entre ellas. Manejar de forma ecológica las plagas y las enfermedades, porque vas a aprender a diagnosticar, a saber qué tiene tu planta, de qué está enferma o qué plaga las está atacando y cómo enfrentar esa enfermedad o esa plaga, qué preparado hacer. Y también vas a poder finalmente disfrutar y ser feliz en tu huerta y en tu jardín y no estarte complicando y dejándola tirada porque chuta, no me funciona nada, las plantas se me murieron, no supe qué hacer, busqué información en internet y no sirvió. En este taller nosotros te vamos a dar la información concreta, la información también experiencial de cómo manejar tu huerta y tu jardín. Ahora bien, todas las plantas, como les decía, son organismos, son otros seres vivos. Por lo tanto, hay de repente cosas que a algunos les van a servir y otras que no. Y por eso es súper importante la indagación y la observación de ustedes. ¿Ya? Ustedes tienen que ser científicos dentro de sus huertas y sus jardines. Y con este conocimiento van a aprender a ver esas cosas, esas diferencias. Bueno, el taller como tal comienza la próxima semana, el 12 de abril, y tienen plazo de, la inscripción va a estar abierta hasta el 11. ¿ya? Vamos a tener 2 días y en 2 horarios que ustedes pueden elegir, los martes y los jueves, a las 11 horas o a las 18:30 horas. Ustedes en el formulario van a llenar y pueden elegir su día y su horario que más les convenga de acuerdo a su disponibilidad. El taller completo, es decir, estas 10 sesiones, más esta, ¿cierto? Que es la inicial, gratis, cuesta 25.000 pesos. Y también van a poder tomar sesiones por separado. Si, por ejemplo, estuvieron en otros talleres conmigo, quieren repasar algo que ya vieron, o simplemente no les falta toda la información, sino que algunas de la información que damos en las distintas sesiones van a poder pagar por sesión por separado 3.000 pesos. Quisimos hacer este taller a un valor accesible, no hemos cambiado mucho los valores, porque entendemos que estamos todavía en una crisis y en una crisis no solo sanitaria, sino que también ha dejado consecuencias económicas, muchos bolsillos ya están medios vacíos, y de repente cuesta entregar plata, chuta, un taller, a lo mejor esto lo puedo ver en internet, pero el tema de buscar la información en internet es que no es la información correcta, no está en todas partes. Hay que gastar mucho tiempo para llegar a la información que es efectiva, que es verídica, que va a funcionar. Y además está dispersa en todas partes. Entonces, acá ustedes van a tener la confianza de que la información que se les va a entregar es información científica, porque está validada científicamente, y también información experiencial. Ya nosotros hemos visto qué cosas resultan, qué cosas no resultan. Y además
no solamente te vas a llevar el taller, vamos a dar algunos regalos, no solo son las clases grabadas, vas a tener disponible una guía con el paso a paso de cómo construyendo y diseñando tu huerta, lo que tienes que considerar, tener súper claro, tips distintos para tener una huerta y un jardín que te florezca, que te produzca frutos y que te dé satisfacción. Vas a tener acceso por un año a el Classroom con las guías de cada sesión, con las grabaciones de las clases, con la biblioteca y toda información anexa que pongamos ahí. Y vamos a sortear al final de los talleres entre los participantes. Vamos a hacer un sorteo de una asesoría de 2 horas para que puedas hacer todas tus consultas, para que muestres quizás los avances de tu huerta o tu jardín y cosas que están medio dudosos, si quieres tener una corrección de eso, etcétera. Todo lo que tú quieras preguntarnos en esa asesoría. Y bueno, ¿cómo pueden ya registrarse? ¿Cómo pueden ir a obtener el taller? Está este formulario de Google que lo dejé en las redes sociales y que los que lo quieran, lo necesiten, no lo vean, no lo encuentren, me lo pueden solicitar a través del WhatsApp o del correo electrónico de los mismos chats de las redes sociales, donde en este formulario se explica de qué se trata el taller, está el programa, el link para el programa del taller, eh, la duración, ¿cierto?, de estas 10 sesiones de 1 hora y media. También está la información de la cuenta a la que deben hacer la transferencia por el taller completo o por las sesiones que vayan a elegir. Lo importante es que manden después un correo electrónico con el comprobante de pago y que nos digan, voy a tomar estos talleres, el 1, el 2, el 3 y el 10, no sé. ¿Ya? Ustedes ahí verifican. Y cada sesión, recuerden que cuesta 3.000 pesos, el taller completo cuesta 25.000. Además, en el formulario vamos a poder registrarlos con su nombre, su correo electrónico, su teléfono para tener su contacto. Y como les decía, ahí está toda la información. Si hay algo que no esté, que no se diga en este formulario, que les quede todavía duda, pueden escribirnos a nuestras redes sociales o a nuestro correo. Los contactos entonces son en el correo electrónico endemicasustentable@gmail.com o al teléfono WhatsApp más 569-898-10875, a través de los chats de nuestros correos, de nuestras redes sociales, de Instagram o de Facebook. Y la página web todavía no la tenemos, o sea, tenemos que actualizarla, así que ojalá que nos comuniquen por los otros canales, porque en la página también hay algunos canales, pero no están actualizados. ¿Ya? Entonces, a través del correo, el teléfono y los chats de las redes sociales, en Instagram o en Facebook, la página de Facebook. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados en la mañana cuando se hizo la transmisión y ahora mirando este video. Y recuerden, si tienen dudas, preguntas, escríbanos. Está nuestro correo electrónico endemicasustentable@gmail.com o nuestro WhatsApp, el más 569-898-10875, donde les voy a atender yo y pueden resolver todas sus dudas. Esperamos que les guste este curso, de que se animen a adquirirlo, porque tiene un alto valor. La verdad es que este precio de los 25.000 pesos, si ustedes lo piensan, es un valor muy accesible a toda la información y toda la experiencia que van a adquirir a través de este curso. Además, igual que yo, que empezamos de cero, porque yo no estudié agricultura, yo estudié biología. ¿Ya? Entonces aprendí y empecé a adquirir conocimiento a medida que he ido interactuando, que he ido construyendo, que he ido haciendo huertos y en relación con otras personas. Y todo ese conocimiento también va a estar aquí disponible para ustedes, toda esa experiencia. Así que bueno,
voy a sacar ya la presentación y me despido de todas y todos, que estén muy bien y nos estamos viendo ojalá en el taller. Los esperamos. Chao, chao.